Bien, vamos a iniciar entonces y continuamos con el tema de Roma. Entonces, acá lo que veíamos el último momento de la clase anterior es acerca de la policromía de la escultura romana, ¿verdad? Eso es a la misma usanza, como se dice, del arte griego, que también policromaba las figuras de manera que parecieran lo más realistas posibles. Entonces, es lo que vemos acá en esta copia de la obra del emperador Augusto de Prima Porta, se llama esto. Luego, pues lo siguiente que veíamos en el área o que veremos en el área de escultura son los sarcófagos. Recuerden que esto ya lo hemos visto con los etruscos también. Los sarcófagos pues son depósitos para colocar a los difuntos. Todos estos están historiados, así se llama, llevan relieves en toda la parte alrededor de la superficie. Estos pues tienen algunos elementos de mitología y algunos otros, pues las batallas heroicas, ¿verdad? Tanto de sus héroes como de sus soldados. Eso es lo que va en la parte superior, pues, o en los laterales del sarcófago. Luego tenemos relieves, como el que acabamos de ver, de hecho, pues el sarcófago es el objeto, pero el decorado alrededor es relieve. En cuanto a los relieves, los tenemos de dos tipos. El relieve eh, de un volumen mucho mayor y uno de un volumen, digamos, como bajo. Entonces tenemos un bajo relieve y un alto relieve. En este caso, el ejemplo que les coloco acá es la llamada Ara Pacis. Ara significa altar y Pacis es paz. Entonces es como el altar de la paz. Este era un monumento del emperador Augusto y pues conmemoraba la pacificación de una región del territorio. Pueden ver ahí pues cómo lo vemos en la actualidad, sin nada de color, y cómo se vería pues en el momento de esplendor de esta construcción. Por ejemplo, está acá, un relieve que está de este lado, es aquí. Entonces, así es como lo vemos en la actualidad, pero en su momento, pues a partir de los pigmentos que todavía contiene parte de la superficie, pues se puede ver de esta manera. ¿Está bien, Diego? No hay problema, te vi el mensaje. Entonces, pues eso en cuanto a la constitución o confección de los relieves. Relieves vamos a encontrar bastantes en la columna de Trajano, como esa que observan acá. Ahí tenemos de abajo hacia arriba, pues de manera helicoidal, se llama eso, eso es cuando va eh, como una banda que rodea la superficie de la columna de abajo hacia arriba. Ahí están pues las historias, las batallas en las que aparecen pues como vencidos los pueblos que habían sido conquistados y como vencedores los romanos. Esta es sobre las legiones del Danubio, ese es otro relieve también, se han encontrado varios de estos en regiones más hacia el occidente de la capital de Roma. Y en esta, pues lo que se observan son barcazas, navíos en los cuales también pues, se cruzaban pues el mar para poder llegar a los lugares en los que conquistaban. También relieves que muestran batallas, como las que observan acá. También, bueno, antes quizás de este otro. Esta que ven acá al lado derecho de la pantalla, vean la crudeza de la imagen, es en medio de la batalla, un soldado le ha cortado la cabeza a un oponente y la sostiene la cabeza mordiendo el pelo con los dientes. Y ahí tiene la daga en la mano con la que lo hizo. Luego, esta otra imagen, esto tiene que ver con lo que se denomina la romanización, es un testimonio de la romanización. Cuando ellos llegaban a un lugar, los mismos soldados lo que hacían era cultivar, mostrar cómo se cultivaba la tierra de manera más organizada, de manera de que fuese aprovechado pues todo el recurso. Esa forma de construir más, más ordenada, más organizada, pues la llevaban ellos. Es parte de lo que se llamaba la romanización, o sea, volver romanas todos los lugares de Grecia. De Grecia, no, de cualquier territorio
al que llegasen. Entonces eso es lo que se muestra acá. Están trabajando y si se fijan, están pues ataviados como soldados. O sea, nos están diciendo que ellos eran los que llegaban a trabajar para enseñarles a la gente cómo eh, eh, sembrar de manera civilizada. Luego, ¿qué más encontramos como relieves? Pues estos son artículos pequeños, camafeos y juguetes. Un camafeo es como este que ven acá o este de acá. Son como relicarios colgantes en los que se confeccionaba el rostro de algún antepasado, un padre, por ejemplo, un familiar al que se le apreciaba bastante, o algunos de ellos, como los que observan acá, que son 4. Este también, o ese otro que observan por acá. Y ese es un sello. Estos los utilizaban para sellar documentos, por ejemplo, colocaban cera y luego ponían el sello encima para que quedara la marca de ellos. Y lo otro, pues, son los relieves en las monedas. Tenemos también juguetes, como estos que observan acá. Eso también se considera escultura, en este caso modelado en barro, por ejemplo, que luego se armaban con unos palitos por ahí para generar la idea de un muñeco articulado. Estas son muñecas, vean que tienen articulaciones en los codos, en los hombros, en la cintura y en las rodillas. Eso significa que era una muñeca muy, muy articulada. Luego ya esto con vestidos y todo lo que pudieran poner, pues seguro era un juguete muy atractivo. Este es un carrito que tiene la forma de un caballo, o sea, es el caballito con ruedas. Y pues también esos eran juguetes, solo que realizados pues, con técnicas escultóricas. También existían las llamadas estatuillas de culto privado. En este caso tenemos una de las diosas Fortuna, los dioses lares, como esos que ven acá. Los lares normalmente llevaban un cuerno en sus manos. Los cuernos son símbolo de lo que se llama la cornucopia o el cuerno de la abundancia. Entonces estos son entes benefactores para el hogar. Por eso habían altares que se colocaban pues, en las casas con esas imágenes de esos dioses. Objetos decorados, bueno, estos son braseros, este es en metal. Esto representa a un fauno o un sátiro que sostiene pues, en sus espaldas este objeto redondo que es donde se colocaban las brasas. Eso era como para calentar una habitación, por ejemplo. Colocaban las brasas en un rincón, una esquina o al paso y eso pues generaba calor en las habitaciones. Esta es una lucerna. Las lucernas son lámparas, como estas que ven acá. Esta es vista desde arriba porque pues la idea es ahí mostrar tiene un relieve erótico en la parte superior, tiene una pareja ahí teniendo relaciones. Y pues acá en la vista lateral donde sí se muestra la vela, no, perdón, la llama que sale de esta punta de acá y el espacio donde se colocaba pues el aceite. Esta es una alabastroteca. Y la alabastroteca, es como decirles una cajita ¿cómo se llama esto? Em, artículos para limpiarse no, como para decorar, se va a decir, no, para pintarse la cara. Es una caja que tiene, por ejemplo, un espejo, unas peinetas, unos anillos, aretes. Era como una cajita, no sé si como le dicen en la actualidad, esta cajita no se colocan, no, como un joyero, algo así. Y tiene pues relieves también en la parte exterior, como una cosmetiquera, gracias, diría algo así como una cosmetiquera. Este es un espejo hecho con bronce. No eran de vidrio, aunque sí existía el trabajo del vidrio, pues los espejos de vidrio todavía no habían sido confeccionados. Entonces el bronce se pulimentaba lo suficiente como para que pudiese reflejar la imagen de las personas. Entonces esto también se considera escultura, ya casi como llegando a joyería también. Bien, hasta ahí con lo que se refiere a la escultura, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces avanzamos con lo que se refiere a pintura y las artes menores.
Por artes menores se puede entender un montón de cosas. Básicamente es los oficios que son más bien artesanales, pero el término se utiliza más bien de la edad del Renacimiento en adelante. Ahorita todo básicamente ¿cómo se llama esto? Es artesanía, eso es lo que tenemos, es puramente artesanía. Vamos a ver por acá, pintura. En lo que se refiere estrictamente a la pintura, pues los orígenes son iguales que la escultura, ¿verdad? Están con mucha similitud a los trabajos que hicieron en su momento los griegos y los etruscos. Esos son los dos referentes que se tienen. A los romanos les gustaba la pintura griega, y entonces hay textos que refieren acerca de pinturas en Grecia y cómo estas también luego se buscaron también pintar en Roma. Solo que acuérdense que en Grecia no tenemos ningún ejemplo palpable que podamos observar. Y en el caso de Roma, pues en la mayor parte de ciudades de donde hay vestigios eh, eh, arquitectónicos, la pintura prácticamente desapareció en la mayoría de lugares. Sin embargo, sí hay ejemplos de la pintura, pero ubicados en dos ciudades en particular, que son Pompeya y Herculano. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en sí en la mayoría de las ciudades? Pues son mosaicos, porque los mosaicos, estos son hechos con trozos de piedra, con cerámica esmaltada, por ejemplo, mármol de colores, y todo eso pues ordenados en una superficie como lo observan acá. Eso entonces, los mosaicos es un tipo de un estilo más bien artístico que desarrollaron los romanos. No lo inventaron ellos, esto lo trabajaron desde los griegos, pero los romanos son los que más eh, le dieron realce. Y luego en el siguiente periodo, que corresponde al devenir de Roma, que es el periodo bizantino, o el del Imperio Bizantino, ahí también va a haber un desarrollo bastante grande de mosaicos. Vean como paisaje en el que se ven dos gallos que están a punto de pelearse, una mesa de fondo, y pues llevan bastante detalle. Si acercamos pues eso, ahí podemos ver las teselas de colores y cómo las teselas pues pueden utilizarse también para generar esa idea de movimiento, ¿vean? Porque parece que efectivamente el gallo va caminando. Ahí tenemos otro todavía más a detalle. Entonces, visto desde lejos, se verían como pinturas prácticamente. En el material que tienen ustedes en el aula virtual, de hecho, hay unos ejemplos más de mosaicos. Hay uno que dice paisaje egipcio, que es una escena de un río en el que va una barcaza. Esa vista de lejos, o a una vista sin detalle, pues están completamente decorados. Este tiene alrededor de 1,50 m por 2 metros, este que ven acá. Los hay mucho más grandes todavía, digamos de 5 metros por 4 metros, por ejemplo, porque estos no los hacían en las paredes, aunque sí se han encontrado algunos en paredes, principalmente estos se hacían en el suelo, en los pisos, eran decoraciones para los pisos, como manera de alfombra, quizás si lo quieren ver así, como si fuese una alfombra. Así es como se veían estos, y así es pues como se mostraba. Luego, este es otro de los ejemplos bastante interesantes de Roma, los llamados retratos de Al-Fayum, que cuando los romanos, perdón, están en Egipto, pues ellos se mezclan en esta idea de la romanización. Hay estilos, el estilo romano que se mezcla con los estilos que ya existían en Egipto. Digo los estilos, porque acuérdense que los egipcios en su última etapa lo conquistaron los persas, los asirios, los babilonios, los griegos. Entonces, cuando Roma llega, hay muchas culturas ya que han tenido incidencia en la región. Entonces, Roma hace lo mismo, se mezclan las ambas costumbres y entonces vamos a encontrar que en los sarcófagos o en las tumbas
vamos, en la suma más bien, se encuentran sarcófagos a los cuales se le ha agregado el retrato del difunto. Acuérdense que desde los etruscos, los romanos heredaron el culto a los difuntos, ¿verdad? Entonces, acá aparecen imágenes en en el sarcófago que representa a la persona que está muerta ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un joven con una corona de laurel, que símbolo pues, es ya parte de lo divino. Otros ejemplos más por acá. Este retrato de hermanos, estos dos que ven aquí. Y dos jóvenes también, difuntos. Ven ahí el rostro, pues, muy bien trabajado. Si ustedes ya hicieron o ya han hecho trabajo de retrato, pues ustedes saben que conseguir el tono de color de piel, el volumen, la luz, la sombra, el brillo, pues es un trabajo bastante complejo. Entonces, pues los romanos lo lograron hacer con mucho detalle. Ok. Y bueno, ahí en el material ustedes tienen muchos más ejemplos de estos. Aquí hay una selección, hay 8 platos diferentes. Estos no estaban todos juntos, sino que iban pues cada uno en un sarcófago. Dígame, Mónica. Sí, quería saber si el caso de los sarcófagos era como una generalidad de cómo enterraban a sus muertos o era como casos específicos aislados. No, en ese caso era gente de élite siempre, pero los demás siempre la inhumación, o sea, el enterramiento de los difuntos en la región de Egipto siempre se hacía a cualquier nivel, pero estos son en particular de gente pudiente, si lo queremos ver de esa forma, ¿verdad? Mandaban a hacer pues un tipo de sarcófago decorado en el cual retrataban al que había fallecido. Pero no era algo que hacían para todos, ni tampoco era tan escaso, sino que era como para la gente de élite. Ellos eran los que hacían es como colocar en nuestra época una fotografía del difunto adentro de la caja, ¿no? Pero nosotros es una caja en la que se coloca, ¿verdad? Pero ellos era el sarcófago, solo que la imagen va en la parte exterior. Y eso se han preservado, por lo mismo de lo seco del desierto, pues las pinturas lograron sobrevivir más el paso del tiempo. Bien. ¿Una pregunta más? ¿No? Avanzamos. Bien, Pompeya. ¿Qué sabemos de Pompeya? Pompeya, lo que tengo entendido es que fue como una ciudad, no sé si capital, pero que más que todo fue recordada por ser la ciudad que fue como sepultada bajo ceniza, que es bien recordada por mantener todavía los cuerpos de los habitantes dentro de sus edificios y que, man, que ya como usted lo ha mencionado, que ha mantenido casi que en perfecto estado, bueno, no en perfecto estado, pero sí en buen estado, las pinturas, debido a que, vaya, valga la redundancia, están enterrados bajo ceniza volcánica. Ujú. Bueno, pues ahí tenemos el dato. Yo les voy a mostrar un video por acá, solo que me pido buscarlo antes. Eh, acá. Voy a dejar de compartir un momento para poder compartírselos como se debe, ¿verdad? Para que pueda verse el espacio. El video dura un par de minutos, entonces pues tenganle ahí un poco de paciencia y pongan atención a lo que sucede, porque lo que hace es describir visualmente pues lo que pasó colocando las fechas en las que sucedieron los eventos. Así que lo voy a comenzar a compartir y voy a apagar el micrófono por acá.
el video es bastante ilustrativo acerca de qué fue lo que pasó en Pompeya, ¿verdad? Y bueno, hay unos mensajes ya en el chat, lo que mencionaba Benjamín por ahí. Y bueno, Diego dice que fue la ciudad que sucumbió bajo la furia de un volcán. Y Melchor dice así, o peor, vamos a quedar si hace erupción en el lago de Ilopango. El lago de Ilopango es un caso muy similar. Hay alguna, bueno, la última gran erupción que tuvo es la que aportó esa gran cantidad de tierra blanca joven que tenemos en la mayor parte de la zona central del país. Es la que le llaman TBJ, le llaman a esa. Es tierra blanca joven. Y bueno, hace 3 años más o menos se encontraron unos vestigios aquí por la zona de Tonacatepeque, a la orilla de un río, unos vestigios bueno, de viviendas que fueron aplastadas por la ceniza. Se habían quemado la palma de los tejados, bueno, no tejados porque eran techos de palma. Una cocina que encontraron también con todos los granos, todo lo que había, o sea, no le dio chance de escapar con nada. Eso es uno. Luego, hacia el occidente del volcán de San Salvador, tenemos también el caso de Joya de Serén. Esa también fue sepultada por un volcán, el volcán Loma Caldera, solo que al parecer, pues el evento fue más lento, fue despacio, lo que permitió que la gente huyera antes que quedara sepultada. Por eso que no se ha encontrado, al menos hasta la fecha, que es un porcentaje mínimo el que se ha excavado de Joya de Serén, pero no se han encontrado vestigios de cadáveres. En Pompeya no, si ustedes se fijaron ahí, pues más o menos son unas 24 horas en las que pues no paró de caer ceniza y restos de los que expulsan los volcanes. Por eso, aparte de eso, los flujos piroclásticos. Entonces es bastante complicado. Brian dice, a pesar de lo devastador que fue, dice, hubo otra erupción que fue como 3 veces el impacto de si no es que más. Sí, probablemente, pero en el caso de Pompeya, lo significativo es que sepultó la ciudad y prácticamente la encapsuló, y de esa manera nosotros, ahora ya en nuestra época, podemos pues ver exactamente cómo vivía la gente, qué es lo que tenía en las casas y la parte de la tragedia, ¿verdad? Cómo murió la gente. Ahí luego les voy a poner un video en el grupo de Facebook donde aparece el cuerpo de una persona que tiene como una olla cerca de la cabeza, que lo que suponen es que se la puso en la cabeza como manera de casco e intentó huir, pero como no era solamente ceniza lo que estaba cayendo, sino que esto que es lo más peligroso, esto que ven ahí, son los llamados flujos piroclásticos, eso que se ve que viene allá al fondo, porque esos viajan a más de 600 kilómetros por hora y tienen temperaturas arriba de los 300 grados. Imagínense, el agua hierve a 100 grados centígrados, pues a más de 300, imagínense cómo vienen esas masas de gases. Entonces, pues este es mucho de lo que hizo que la gente muriera tratando de huir, tratando de esconderse. Dice que encontraron varios cuerpos petrificados. No, por lo que menciona Diego, no están petrificados. Lo que sucede es que cuando quedaron sepultados, imagínense que les cae un montón de tierra, o en este caso ceniza, eso se compacta y los cuerpos comienzan a descomponerse. Entonces, cuando el cuerpo se descompone completamente, lo que queda solamente es el esqueleto, pero el espacio de mi cuerpo, mi abdomen, por ejemplo, el grosor de mi brazo, de mis piernas, hizo un molde adentro de la tierra. Entonces, cuando los arqueólogos estaban excavando en Pompeya, se encontraron agujeros y dentro de los agujeros habían huesos. Entonces a uno se le ocurrió inyectar yeso en esos agujeros. Entonces, cuando inyectaron yeso en los agujeros, entonces luego retiraron la tierra, perdón, la ceniza que había alrededor, la ceniza volcánica, y entonces comenzaron a aparecer los cuerpos, o sea, el volumen del cuerpo, la forma del cuerpo, tal cual como había quedado en el momento de haber sido sepultado por la ceniza. A eso, a esos cuerpos de yeso, que es lo que ven, que la gente a veces tiende a pensar que son cuerpos petrificados,
Eso es yeso, eso que ustedes ven ahí, y adentro del yeso ha quedado el hueso, el esqueleto de la persona. A eso se le llaman improntas. Es una impronta. Y una impronta es un moldeo de algo. Eso es una impronta, una huella, más bien, ese sería el otro término. Acá en el país lo han hecho con las matas de maíz, con la yuca, que pues han encontrado en Joya de Serén. Encontraban huecos en el suelo, al tronco de una planta, entonces le inyectaron yeso, luego retiraron la ceniza del alrededor y entonces queda la forma de la yuca. Es parte de lo que se ve en el mini museo que está ahí en Joya de Serén, igual otros elementos que están por ahí. Entonces eso es lo que pasó en Pompeya y pues no es algo que esté lejos de que ocurra en cualquier lugar donde haya volcanes. En Guatemala en el 2018 hubo una erupción en el volcán de Fuego cercano a Antigua Guatemala y resulta que la gente se quedó en la parte de la calle que va hacia, ¿cómo se llama este lugar? Alotenango, creo que se llama esa zona. La gente que sobre esa calle estaba viendo en los puentes, por ejemplo, donde bajan lo que se llaman lahares, muchos de ellos murieron ahí o se quemaron ahí. ¿Por qué? Porque pues simplemente no sabían que esa nube que venía no era humo, era gases ardientes y viajaba a una velocidad muy rápida. Hay muchos videos en los que se ven los carros que van huyendo de la nube que se acerca sobre ellos, porque pues no sabían que eso era de extremo peligro. Se murió mucha gente en esa erupción del volcán del Fuego. Pues bien, eso es lo que vemos por ahí. Hay otro video por acá, pero no es tan significativo, solamente para que vean. Hola, Nick. Ya regresé, que ya hicieron una fumigación en mi casa por aquí. Va, está bien, Benjamín. Entonces, acá también hay otro video en el que se ve parte de eso, cómo baja el flujo piroclástico y los lahares en las laderas de los volcanes. Ese es mucho más peligroso que la lava. En Canarias no, este no es, este es. En Canarias hace varios años resulta que sucedió una erupción volcánica, pero ahí fue principalmente lava y la gente pues hasta llegaba a tomar videos por ahí, pero eso que ven ahí que va bajando es exageradamente peligroso. Son los llamados flujos piroclásticos y esos pues prácticamente queman a la gente. La, la, la pueden asfixiar también porque eso que viene ahí, como viene ardiendo, va absorbiendo el oxígeno alrededor de esa nube que va bajando. En esa erupción, no recuerdo el lugar, pero murieron más de 20 personas en ese, porque pues como de repente aparece y se desliza por la ladera del volcán. Por eso es que todo el mundo corre cuando ven eso. Pero bien, eso fue lo que sucedió. Esa fue la tragedia de Pompeya y Herculano, las dos ciudades. Y pues, ¿qué es lo que nos aporta a nosotros el saberlo? Pues que gracias a que eso sucedió, aunque no sé si se puede agradecer, ¿verdad?, por la tragedia humana, pero a nivel artístico podemos encontrar bastantes elementos ahí. Les decía que el antecedente bueno, al inicio, que el antecedente de la pintura es Etruria y es Grecia, ¿verdad?, para los romanos. Pues en diferentes lugares se han encontrado escenas como estas, que no es, ¿cómo se llama?, un juego en el mar, ¿verdad? Que parecen bikinis, de hecho, los trajes, pero es ropa interior con la que están vestidas, y el lugar es como un gimnasio. Los gimnasios existen desde la época griega, solo que no es un lugar donde se va solamente a hacer ejercicio, sino también pues a aprender diversas artes. Una de esas pues es la parte física, lanzamiento de jabalina, carreras y cosas por el estilo. Porque eso está en la villa del Casale, en la plaza de Armenina, en Sicilia, ahí donde está esta imagen. Estas son de Pompeya, un banquete
Y esa que se fijan, pues todavía tiene ceniza alrededor. Esta es el fresco de Leda y el cisne. Esa es mitología grecolatina. Todavía está ahí descubriéndose. Este pues ya tiene el proceso de restauración y pueden ver ahí pues que es un nivel de pintura bastante grande, con volumen, veamos cierta proporción de las figuras, al menos anatomía, proporción anatómica la hay, aunque la proporción en perspectiva, el escorzo, pues falla un poco con las imágenes que vemos por ahí. Tenemos este otro, la vía del brazalete de oro. Esos nombres se los dan los arqueólogos para reconocerlos a partir de algo que encuentran en un lugar. En este caso pueden ver un paisaje fitomórfico, hay muchas plantas, como si fuese un jardín. ¿Qué es lo que hacían los romanos? Pues pintaban las paredes de las habitaciones de manera que pareciera que el espacio se abría a un entorno más amplio. Entonces, por eso tenemos cielos, tenemos plantas acá. Esta vegetación, de hecho, le sirve a los botánicos o a los zoólogos, en el caso de las plantas, perdón, de las aves, para saber qué tipo de animales había en esa época en la región. Y es muy primitivista. Primitivista, recuérdense que significa que lo hacen lo más cercano al real. Luego que tenemos bueno, esta se llama la Vía de los Misterios. No es que sea nada misterioso, sino que pues es por las pinturas que están en los laterales. Vean los colores brillantes, con volumetría, solamente la diferencia en cuanto a lo del tamaño, que se utiliza también lo de la perspectiva en tamaño para generar la idea de importancia también entre las personas representadas. A nivel de estilos pictóricos, pues tenemos, bueno, es otra. A partir de todo lo que se ha encontrado, se han logrado como hacer ¿cómo decirles? Como una categorización de las pinturas y se pueden agrupar. A esos grupos se les han llamado estilos pictóricos, que no se refiere más bien a la manera como eran utilizadas la pintura para decorar los edificios. Entonces, el primer estilo, ahí tienen ustedes en el texto los datos que luego vamos a ver, ese se llama estilo de incrustaciones. ¿Y a qué se refiere? Pues que se hace imagínense, de 1 metro hacia abajo, o más bien del suelo 1 metro hacia arriba, esa franja en una habitación primero se trabajaba como si fuese un relieve. Eso que ven acá son rectángulos, pero luego esos rectángulos se pintaban imitando mármol. Entonces pareciera que es mármol incrustado en las paredes, por eso se llama estilo de incrustaciones. Y pues es eso, básicamente imitar el color del mármol, aportándole pues mucha decoración en la parte inferior de las paredes. Ese es el primer estilo. El segundo estilo se llama arquitectónico. Y pues lo que vamos a encontrar acá son representaciones de columnas, por ejemplo, ventanas, imitando paisajes urbanos como esos que ven acá. Esto abre las paredes a un paisaje irreal que está, como digamos, afuera de las casas. Es como si yo pintara una extensión de la calle, pero adentro de la pared. Entonces yo veo la pared y ya no veo la pared plana, sino que estoy viendo una profundidad, como si estuviera efectivamente viendo una plaza o al otro lado de la calle. Entonces, también las pinturas como estas que imitan jardines con árboles y bueno, todo lo que referido a un bosque, por ejemplo. En este caso, pueden ver que las columnas que existían acá, que ahora están incompletas, hacían juego con las que se ven en el fondo. Entonces, es una manera de generar ilusiones ópticas, lo mismo que vemos acá, como si hubiesen ventanas. Este otro igual, como si yo pudiese ver al otro lado de la calle. Y bueno, cuando vemos esta decimos, mire, pero ahí hay líneas de perspectiva. Entonces sí conocían la perspectiva. Y bueno, de conocerla, la veían, efectivamente la veían, pero no la lograban controlar. No había manera de que todavía generaran pinturas con un punto de fuga, 2 puntos de fuga, por ejemplo.
Vean esta de acá y vean esta otro de acá. Las líneas están cruzadas, es como si este techo esté inclinado para adelante y los otros techos están inclinados hacia atrás. Y si sacáramos líneas de fugas en esta dirección, que efectivamente se ve que van para ahí, no corresponden todas a un solo punto de fuga. Entonces, sí lo ven, pero no logran controlar. Pero pues da siempre la apariencia esa de profundidad. Luego tenemos otro por acá. Ese es el llamado tercer estilo. A este se le llama ornamental. Y el tercer estilo lo que hace es complementar lo que ya les mencionaba con decoraciones. Esto es como si ustedes hicieran un cuadro en su casa pintado como un mural, pero le hacen un marco alrededor. Un marco que pareciera que tiene relieves decorados. Es como lo que ven acá. Entonces pintaban y luego decoraban alrededor. Ahí tenemos varios ejemplos. Les voy a mostrar un poco más a detalle este. Vean. Esos trazos sobre los como diferentes planos de color hace que se vea en la imagen efectivamente como si tuviera volumetría. Estas otras con decoraciones de guirnaldas. Eso es como si fuese efectivamente la moldura de un cuadro. Y estos otros igual. Entonces, este se llama ornamental, el tercer estilo. Y el cuarto es una mezcla de los anteriores. A este se le llama del ilusionismo arquitectónico, porque mezcla la parte decorativa, mezcla las incrustaciones con los paisajes. Entonces acá vamos a ver un poco más complejo todo, o sea, una mezcla de todos los estilos que veíamos, con pinturas bastante detalladas como estas que observan por acá. Bien, las decoraciones, que es lo que vemos aquí arriba. Y luego en medio de las decoraciones, entonces van los cuadros, que son esos que ven acá en la parte inferior. Este cuadro de acá, por ejemplo, para que vean los motivos, los temas que utilizaban, este es relativo al Minotauro. Aquí tenemos a la esposa del rey Egeo, que está hablando con Dédalo, quien le está mostrando una vaca hecha escultura. Acuérdense que ella para poder pues tener eh, el hijo, que fue el hijo de ella y un toro, ella se metió adentro de una vaca. Y esa vaca la hizo Dédalo, es este personaje que está acá. Y acá en primer plano aparece Ícaro, el hijo de Dédalo. Entonces, así hay diferentes pues elementos. Acá, esta es una escena de Afrodita perdón, de Venus y de Marte. Iba a decir Afrodita, pero si es Afrodita tengo que decir Ares, pero eso es en griego. Para los romanos es Venus y Marte. Y ahí tenemos a un amor en el fondo. ¿Se ve? ¿Tiene alas? ¿Es ángel? No, los ángeles no tienen alas, acuérdense. Entonces, pues no representa eso, sino más bien a un amor. Y bueno, hasta ahí con la parte de la pintura. Bueno, la pintura erótica para cerrar. Dentro de todas las pinturas de los estilos que acaban de ver, había dentro de ellos también temáticas diversas, ¿verdad? De la fauna, de la flora, paisaje arquitectónico, pero también habían bastantes pinturas eróticas. Estas estaban principalmente ubicadas en los lugares como prostíbulos, por ejemplo, o habitaciones privadas en una casa, pero eso significaba que dentro del lugar pues había algo más allá que la idea de la representación de la fertilidad, por ejemplo, sino que eso es más bien algo más carnal. De hecho, en los prostíbulos pues aparecían muchas de esas pinturas, tanto al interior como al exterior. Es parte de la publicidad de lo que pues trataban estos lugares. Entonces, ese es un estilo también de pinturas. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Algún comentario? Lady, dígame.
Hola, Lick. Yo tenía quizás como, es algo que se me vino a la mente de repente y es de que en la pintura donde veíamos que como los tipos murales donde representaban como que como un jardín, tenía como que se me vino a la mente eso de que quizás también trataban como de representar un ambiente fresco. Seguramente. Era ambientar, es que esos eran para ambientar los espacios, para que no fueran las muy paredes planas que encerraban un espacio. Era la idea de traer aquello que estaba fuera del paisaje hacia dentro de las casas. Probablemente abriendo la puerta lo que veía era un montón de casas, ¿verdad? Pero con esto ellos evocaban, por así decirlo, los jardines, los bosques dentro de las habitaciones, en el caso de este o este otro. Este, por ejemplo. De hecho, transmite así un poco de frescura, ¿verdad? Sí, Lick, por eso es que a mí se me vino solamente como que trataban de representar la frescura. Más que todo cuando vimos la primera imagen. Sí, bueno, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, respecto a las cabezas que están pintadas en la pintura anterior que usted mostró, a la que la compañera se refería con frescura, porque hay cabezas, no sé si están cercenadas o, o si es surrealismo lo que quieren representar ahí. Pues el surrealismo no existía para la época. Esas son dentro de la misma estructura de la parte del jardín, porque es un jardín, hay unos pedestales que tienen bustos, que son los rostros que ven ahí. Y arriba del busto, que sería la cabeza, aparecen unas pinturas, como si fuesen relieves. O sea, esta es una sola pieza, que es un pedestal, la cabeza, más la pintura que está arriba. Es parte de una fuente, y se fijan, la fuente está acá. Son elementos decorativos, no es algo como un premio de batalla, ¿verdad? Que está colgado por ahí. Bien, ¿alguien más? Ahora, imagínense si hubiésemos logrado ver lo que los griegos hicieron, viendo lo que los romanos hicieron en su momento. O sea, seguramente competían entre ellos en cuanto a calidad de la obra que hacían. Y bueno, es gracias, les repito, si es que eso se puede agradecer por la erupción volcánica del Vesubio, que esto se pudo preservar. De lo contrario, es seguro que estuviera desaparecido, igual que todo el resto de pinturas del imperio. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, vamos a otro de los aspectos de estos que les decía, se manejan como artes menores, y es la orfebrería, el trabajo del metal. Orfebrería y broncería, dice acá, que son básicamente dos técnicas que los romanos dominaron bastante bien. Había tanto herramientas como armas, así como también utensilios hechos en metal que utilizaban las personas, pero principalmente de la élite. O sea, si era de metal era más caro. La gente común, si necesitaban, por ejemplo, ollas o recipientes para preparar alimentos, estos eran elaborados en barro. Pero para la gente de élite, estos elementos eran en metal, como lo pueden ver por acá. Estos son hechos en metal. La parte de las monedas, algunos camafeos también, todo eso pues elaborados, construidos con metal. Otros más, utensilios, como bien les decía, elementos decorativos, lucernas, braseros, hay una cantidad muy amplia de elementos pues hechos con esas técnicas, brazaletes, como por acá, escudos, monedas, espejos, hechos con metal. ¿Cómo llamaban a las monedas? Pues uno de los nombres es este, por ejemplo, el denario. Es el nombre que tenían en general. No eran todos iguales, no era una misma imagen, sino que cada emperador los podía
acuñar. No necesariamente con el rostro de él, sino pues con otros elementos como ese que ven por acá. Pero esta es una moneda romana. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Preguntas? Si no, pues de cerámica, mencionarles pues que hay una variedad también bastante grande, algunas con influencias egipcias, como esta que ven por acá, otra con influencias griegas. O sea, es una variedad bastante amplia de posibilidades que los romanos utilizaron con la cerámica. Hechos en molde, en relieves, como los que ven por acá, decorados, ya sea con engobes o luego con pintura sobre la superficie de los jarrones, por ejemplo, como este que ven acá, o relieves como estos. Esos relieves eran hechos, perdón, a través de técnicas diferentes, que pudo haber sido, por ejemplo, el pastillaje o el moldeo, moldeo por presión, que es lo que pareciera que es este, por ejemplo, de acá. Eso que permitía, pues, hacer una copia hacer copias, muchas copias de una sola vasija, haciendo más rápidos pues, los procedimientos de elaboración. Y bueno, ¿qué más tenemos con los romanos? Pues también publicidad, ya les había mencionado más de algún momento, el solo hecho que los romanos hicieran para ellos mismos esculturas en las que se presentaban de determinada forma, como legisladores, como seres divinizados, como guerreros, pues es parte de la publicidad que ellos tenían. Pero a nivel gráfico, vamos a encontrar dos tipos, por ejemplo, de anuncios escritos, los alba y los libelli. Los alba eran como tablones o tablas grandes de anuncios en los que se colocaban eh, pues nombres bastante grandes acerca de las personas que eran, por ejemplo, zapateros o las panaderías. Luego el otro, los libelli, estos eran como papeles, como si fuesen papiros, nos menciona acá. Y estos pues se pegaban en los muros. Hay una escena en la película El Gladiador donde aparece, están promocionando los juegos en el Coliseo. Y entonces van apareciendo imágenes ¿cómo se llama esto? De lo que va a suceder, o sea, de lo que está escrito. Entonces, cuando lo ven, uno de ellos lo levanta y se ve en la cámara. Parece impreso. Los publicidad impresa no existe en Roma, no existió en Roma. Eso va a aparecer en Europa hasta el Renacimiento. Entonces, eso es un error dentro de la película. Que sí existía, manuscritos, o sea, textos que se escribían con las manos y que se utilizaban pues para ubicarlos en diferentes lugares. Vamos a encontrar también entre estos, pues algunos que son grabados en piedra, como esos que ven acá, en mármol, este también es en piedra, y estos otros pintados en las paredes. ¿Qué decían? Pues aquí hay quien repara zapatos, aquí hay quien construye mesas, por ejemplo. O sea, eran la publicidad de los oficios. Y pues como también si hay arte erótico, seguramente pues había publicidad también. Los murales que les mencionaba, eh, imágenes por ejemplo, órganos sexuales como esos que ven acá, este es en un mosaico, este otro que está en una pared y este otro que está en el suelo. Estos dos, por cierto, tienen que ver con que, pues por ejemplo, una ciudad de Pompeya, por ejemplo, que está en un puerto, tenía de estos en el suelo, en algunos lugares. ¿Y qué sucede? Pues están señalando hacia un lugar. Es como sigan los relieves en el suelo o en las paredes. Y eso les llevaba hasta los prostíbulos. Entonces, eso era. Dice Urania, ese ya es el alfabeto de nosotros. Entonces, no como tal. Lo que pasa es que el alfabeto de nosotros es una mezcla de varias cosas. Una de esas es el latín y otra es el griego. Entonces, esa imagen que les muestro tiene texto en latín. Son, ¿cómo se llama?
letras latinas, bueno, escritura romana como tal. Y en otros casos vamos a encontrar inscripciones griegas también, especialmente en la zona oriental del imperio. No sé si en la actualidad todavía lo hacen, pero pues en mi época aprender el alfabeto romano pues era parte del trabajo y el estilo más bien el tipo de numeración de, de Roma. Por ejemplo, no sé si ustedes pueden leer números romanos. Eso es algo que a nosotros nos enseñaban desde pequeños. Entonces, ¿qué significa? Porque nuestro lenguaje deriva del latín, solo que se forma en una época que se llama de lenguas romances. Que eso es ahí por el año 1000 más o menos, después de Cristo, donde se forma. Pero se parecen un poco a nuestra escritura. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bien, entonces vamos a quedar por acá con el tema de Roma. Voy a tener la grabación.